Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy, amigos, nos van a acompañar en los dos segmentos los abogados Mario Fuentes de Starac y Estuardo Ralón para que hablemos, entre otras cosas, del tema de los bonos que solicitó el presidente Otto Pérez Molina, como ustedes saben, para pagar supuestamente la deuda adquirida ilegalmente por funcionarios de los gobiernos anteriores. Y nos preguntábamos nosotros antes de empezar el programa si también se incluyen las deudas que funcionarios de Otto Pérez Molina hayan adquirido utilizando el mismo sistema y tirándolo a esa bolsa que han llamado la deuda flotante, que a ciencia cierta, pues pienso que nadie sabe a cuánto asciende. Obviamente la más grande, la deuda más grande está en el Ministerio de Comunicaciones. Como también ustedes ya vieron en las noticias por Canal Antigua, el presidente Otto Pérez Molina y el ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi ya presentaron 12 denuncias. Bueno, el gobierno de Otto Pérez Molina presentó al menos 12 denuncias en contra de exfuncionarios anteriores. También nos preguntábamos si es una medida de presión para que aprueben en el Congreso los bonos y, ¡oh sorpresa!, sorpresa anunciada, alrededor de 3,000 millones de quetzales en préstamos. En fin, de esto, amigos, entre otras cosas, vamos a comentar hoy con nuestros invitados, Estuardo y Mario, a quienes les damos las buenas noches. Y bueno, sé que ya en varias ocasiones se ha hablado de por qué es ilegal esta deuda que adquirieron funcionarios de gobiernos anteriores y probablemente del actual también. Pero quisiera que les explicaran a nuestros oyentes brevemente, para ponerlos en contexto en la discusión, en qué radica la ilegalidad de esos bonos. Así que, ¿quién de los dos va primero? Mario, adelante. Marta Yolanda, hay un principio, porque yo creo que es importante hablar de principios. Ustedes, su programa insisten mucho en el tema de principios, y hay un principio fundamental para el Estado, que es: los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite expresamente. Entonces, bajo ese principio, que es, digamos, diferente al principio que rige para los particulares, que es que uno puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Entonces, si ya enmarcándonos, digamos, en el tema, la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, que es anual, establece digamos, cuáles son los gastos a través de distintos créditos presupuestarios que puede llevar a cabo el Estado. No hay posibilidad de que se salga, digamos, ningún funcionario de ese marco que establece la ley. Entonces, todas las contrataciones tienen que tener forzosamente su crédito presupuestario, es decir, su espacio presupuestario para poder, digamos, ejecutarse. Básicamente no puede, que previo a que adquieran la deuda, tiene que haber sido esa deuda aprobada por el Congreso de la República. Tiene que haber un crédito que digamos, que cubra ese gasto público que se va a ejecutar. Si eso no ocurre, entonces no se puede llevar a cabo esa contratación. Entonces, más que en realidad una deuda pública, lo que ocurrió aquí es que se hicieron contrataciones extra presupuesto. Consecuentemente son contrataciones extralegales, porque bajo ese principio que señalaba al principio, de que no se puede hacer nada más, o se puede hacer solo lo que la ley permite expresamente, entonces no se puede contratar, digamos, fuera de ese marco presupuestario. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Digamos, es que hubo contrataciones que no tenían esos créditos presupuestarios, ¿verdad? Y no se pagaron, por supuesto, dentro de ese periodo fiscal. Que digamos, lo que digamos ocurre normalmente es que, por ejemplo, si no se tiene la disponibilidad, entonces dentro del mismo año o periodo fiscal
se van, digamos, corriendo los pagos, pero al final, el 31 de diciembre, tienen forzosamente que liquidarse todas las ejecuciones presupuestarias. No pueden trasladarse al siguiente periodo fiscal, salvo que sean, digamos, obras o proyectos que sean, por ejemplo, bianuales, trianuales, pero tienen que estar totalmente establecidos con anticipación. Pero digamos, no es el caso, sino que fueron contrataciones que se hicieron más allá de lo que establecía claramente el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Ahora bien, los ministros argumentan, y ese de hecho es el argumento que hemos utilizado ahorita, que lo que pasaba es de que habían crisis, como por ejemplo lo de crisis de Stan o alguno de los otros tormentas estos que ha pasado por Guatemala, y entonces que son momentos en los cuales, qué sé yo, se arruinan todas las carreteras, se inunda y tienen que hacer trabajos así de emergencia, y que esos obviamente no se podían presupuestar porque no se sabía el año anterior que iba a pasar esa tormenta, y entonces que a raíz de esas crisis es que tuvieron que aprobar esos trabajos así de emergencia, y que de ahí es donde salen. ¿Que existe algún mecanismo dentro de la ley para poder, por ejemplo, hacer ese tipo de trabajos así no previstos o no presupuestados legalmente? A través de las ampliaciones presupuestarias. Entonces, cuando se presentan este tipo de emergencias, lo que se hace es que el Ejecutivo le solicita al Congreso de la República la ampliación del presupuesto para que pueda contemplarse, digamos, estas situaciones de emergencia. Pero en este caso no se hicieron. Ahora, hay casos, digamos, que a mí verdaderamente me preocupan, porque hay situaciones en que efectivamente sí tenían créditos presupuestarios y que se debieron de haber pagado, digamos, estas contrataciones. Pero lo que ocurrió es que a través de las transferencias ilimitadas que se autorizaron bajo el gobierno anterior, prácticamente se transferían fondos que estaban destinados a determinados programas con sus contrataciones, se trasladaban a otros menesteres. Entonces, se quedaban prácticamente sin fondos. Entonces, en este caso, sí habían, digamos, asignaciones presupuestarias o créditos presupuestarios, pero no se destinaron para pagar este tipo de contrataciones. O sea, hay de todo en esta denominada deuda pública flotante. No todo, digamos, podríamos decir que es totalmente ilegal, sino que hay, por ejemplo, como en los casos que estoy señalando, ¿verdad?, en que no, ¿verdad?, que lo que hizo es que prácticamente se desfinanciaron esos programas. Tengo varias preguntas, porque lo que estamos viendo es que hay distintos contextos. Y la primera pregunta que le quisiera hacer a Estuardo es en lo que respecta a la deuda que sí es ilegal, aquella deuda que adquirieron funcionarios públicos sabiendo que no tenían la autorización para hacerlo. ¿Esto se podría catalogar, Estuardo, como una estafa? Yo, siguiendo con la línea de lo que se conversaba, sí creo que han habido una buena parte de ilegalidades. Ese desorden financiero que uno ve, que he señalado hoy, está acompañado del quebrantamiento de la ley. Y eso se debe a que lamentablemente hay una falta de certeza jurídica de castigo contra aquel funcionario que no respeta el principio básico de que ningún funcionario es superior a la ley. Escuchábamos y hablábamos en las noticias de que se han anunciado algunas acciones legales. Es un buen momento para marcar precedentes. Habría que ver si las acciones tienen el nivel de profundidad, si son integrales y pueden servir para marcar un precedente, porque el respeto a los procedimientos presupuestarios y la ley de contrataciones del Estado es algo de lo cual se ha abusado mucho, y las altas esferas de ministros que se han prestado a hacer contrataciones o traslados financieros sin respetar normativa presupuestaria o de contrataciones, la única manera de que eso no vuelva a ocurrir es que se marquen precedentes. Y esto creo que amerita también el que uno esté vigilante a una entidad que ha venido realizando una labor bastante débil, invisible jurídicamente en los casos de verdadero impacto, como es el Ministerio Público,
Y sí esperaríamos que el Ministerio Público, al momento de recibir esas denuncias, juegue un papel objetivo, protagónico, y que no pasen al archivo muerto de las causas que fueron denunciadas y que no se persiguen, porque también hay un mandato constitucional a la fiscal general, y el pueblo de Guatemala tiene el derecho a exigir, así como respeten la ley y los funcionarios del Ejecutivo, que el Ministerio Público cumpla con su labor, y que casos que perjudican a toda la población, porque todos los ciudadanos honestos, responsables, trabajadores, nos vemos afectados por decisiones de algunos funcionarios, y la única manera de reencauzar esto es aplicando la ley, y el Ministerio Público tiene que cumplir su función, o por lo menos hacer ver públicamente, si no lo hace, señalarlo para que empiece a cumplir la labor que le manda la Constitución. Entonces, básicamente, primero verificar que las denuncias hayan sido presentadas correctamente, no solo como una medida de presión para que los diputados aprueben los bonos, bajo la amenaza de que si no lo hacen, miembros de sus partidos van a terminar presos. Entonces, esa duda que se ha comentado hoy en Guatemala. Entonces, que sí hayan sido bien presentadas, sustentadas, y que el Ministerio Público haga su trabajo y no suceda como hace pocos días, que rechazaron las denuncias que había puesto la Contralora General también en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos. Y lo otro también es separar temas, porque está en una agenda legislativa hoy una ya iniciativa oficial de emisión de bonos. No sabemos al final si aprobarán o no, pero si se aprueban, una cosa es la aprobación de emisión de bonos y otra es tener el rigor de pagar únicamente aquella deuda que esté legalmente documentada. Porque no se puede generalizar de que como hay una aprobación de bonos, hay una autorización de un cheque en blanco de pagar todo lo que se denomine deuda flotante o de arrastre, sino sí se tiene que ser riguroso, porque si por una parte el Ejecutivo dice que está presentando denuncias contra funcionarios de gobiernos anteriores, pues tocará dar el ejemplo de hacer un uso correcto, de pagar únicamente deuda que esté correctamente respaldada. Estuardo, ¿cuál es la sanción o cuál es el delito que cometen y la pena los funcionarios que hayan autorizado estos contratos ilegalmente? Sí, hay una serie de delitos, pueden haber ahí pues malversaciones, hay quebrantamientos a normativa de contratación ilegal que pues sería un listado de delitos, pero por eso cuando yo mencionaba, habrá que ver si las denuncias van con el nivel de querer marcar efectivamente un precedente. Ojalá así fuera, porque ya llegó un momento en donde no podemos permitir que se siga manejando con una irresponsabilidad a fondos, rompiendo principios básicos. Comparto la opinión del licenciado, uno de los principios es un funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite, y si no lo cumple debe de ser responsable personalmente por sus actos, y eso es solo en la vía judicial donde se puede marcar los precedentes. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos con los abogados Estuardo Ralón y Mario Fuentes de Starac comentando sobre este tema, que si llegara a darse la aprobación de tales bonos y los préstamos por 314 millones de dólares, que es aproximadamente unos 3,000 millones de quetzales más, implicaría un aumento a la deuda que nosotros, los pagadores de impuestos, los tributarios en Guatemala, tendríamos que soportar. ¿Podremos hacerlos? Quédense con nosotros a las 8:45 por Canal Antigua. Regresamos en unos minutos.